Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia nuevamente como cada domingo. Abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 41, versículos 17 al 20. Dice la palabra: Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Oremos. Te bendecimos, Dios, y glorificamos tu nombre, oh Padre Santo. Te damos muchas gracias porque nos permites nuevamente, Señor, predicar tu palabra, pero también, Señor, reunirnos en cada hogar, oh Dios bendito, con el propósito solo, Señor, de adorarte y glorificarte a ti, oh Padre Santo. Bendice, Señor, a cada familia, en cada hogar, oh Dios bendito. Pero también, Señor, bendice a cada corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra y a guardarla para ponerla por obra, oh Padre Santo. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. Está con cada uno de nosotros, Señor. Bendice tu iglesia, príncipe de paz, hoy y siempre, oh Padre Santo, a pesar, Señor, de que no nos hemos reunido como pueblo tuyo, como comunidad de fe, Señor, en el templo, pero sí, Señor, en cada hogar, para darte gloria y honra en todo tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos hoy: en medio de la opresión, nuestra esperanza es Dios. En medio de la opresión, nuestra esperanza es Dios. Cuando se habla de opresión, podemos hablar de opresión política, opresión psicológica, opresión económica, opresión social, opresión de muchas índoles. Sí, pero en medio de todo este tipo de opresiones o cualquier circunstancia de opresión que se dé en nuestra vida, siempre va a afectar a nuestro sistema emocional, por decirlo así, de esa manera. Siempre va a afectar a nuestras emociones, siempre va a afectar a nuestra espiritualidad también, a nuestra forma de conducirnos con Dios. Cabe mencionar que hoy, en la actualidad, seguimos viviendo momentos difíciles, momentos de incertidumbre, momentos de opresión emocional en nuestras vidas por la situación que se está viviendo en el mundo en relación con lo de la pandemia. Y seguimos todavía confinados en casa, algunos que ya salen a trabajar, otros que están trabajando en casa, pero los que salen a trabajar no salen con la confianza y se regresan, muchas veces regresan contagiados, algunos de ellos, y contagian a la familia, y tantas cosas que se está viviendo. Algunos han muerto, familiares y demás, y todo ello agrava nuestra situación, todo ello afecta a nuestras emociones y nos da de alguna manera tristeza, muchas veces enojo, muchas veces rencor, o muchas veces no entendemos lo que está pasando y nuestra vida se vuelve incierta, nos caemos en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestros familiares? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la educación de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con toda la sociedad en estos momentos tan difíciles? Y eso es lo que está imperando en la vida social de muchas familias y de muchas personas, por decirlo así. Bien, en medio de la opresión, nuestra esperanza es Dios. Eso tenemos que entenderlo. Y quiero decirles que el encierro en nuestra vida nos oprime emocionalmente.
Y cuando digo el encierro en nuestra vida nos oprime emocionalmente, es decir, estar encerrados tanto tiempo que ya va para algunos meses. Prácticamente podemos decir, no, es que yo sí estoy saliendo, pero como decía hace un momento, no salimos. Si salimos, no salimos con la misma confianza con la que salíamos antes, por el miedo a ser contagiados y posteriormente contagiar a alguien de nuestra familia, incluso a alguien de nuestra familia que está vulnerable al virus o al ataque del virus, que sea presa fácil, vaya, del virus, y que el virus, tememos de que el virus acabe con nuestros familiares que están vulnerables. Esa es la verdad. Y eso nos trae opresión, nos oprime, y también estamos en la incertidumbre de saber hasta cuándo va a volver toda la normalidad. Por ahí, en el ambiente político-económico, nos cambian de semáforo seguido, a veces el semáforo está en rojo, después cuando se agrava la situación económica dicen vamos a cambiar el semáforo a naranja porque la economía está decayendo, y aunque el índice de morbidad, se podría decir, o el índice de contagio, hablando de otros términos, no haya disminuido. Al contrario, siguen los contagiados aumentando y aumentando cada día más, pero los semáforos van disminuyendo por la cuestión económica. Esa es la verdad. Y la incertidumbre de cada uno de nosotros, preguntándonos hasta cuándo va a terminar esto. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos cuándo realmente, si va a ser a finales de este mes, a fin de año, o todavía vamos a continuar el siguiente año. No sabemos. No sabemos, y eso muchas veces nos trae una cierta opresión emocional a nuestra vida y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Y cabe mencionar que este pasaje que leímos de Isaías, quiero mencionar aquí, hacer un pequeño paréntesis aquí en la predicación, de que el libro de Isaías está dividido, se podría decir, en tres partes. Tres temas se manejan en todo el libro de Isaías. Y el primer tema, que abarca del capítulo 1 al capítulo 38, habla sobre el asunto del juicio porque el pueblo de Dios ha fallado. Ese es el tema de Isaías. Isaías primeramente habla sobre el asunto del castigo de Dios para el pueblo que ha dejado los caminos de Dios, ha dejado la ley de Dios. Y entonces empieza la proclamación de juicio por parte de Dios para el pueblo. Y el libro, la parte segunda de Isaías, que abarca del capítulo 39 al capítulo 55, habla de un asunto de éxodo o de liberación para el pueblo, por parte de Dios para el pueblo. Y el capítulo 56 al 66 habla de restauración de Sión, de la restauración del pueblo. Y cabe mencionar aquí que la primera parte habla cuando el pueblo de Israel estaba prácticamente en desobediencia contra Dios, que estaban en la tierra, en la tierra de Judea, en la tierra de Israel, estaban ahí, y Isaías hablando del juicio. Y la segunda parte habla prácticamente del pueblo estando en cautiverio en Babilonia, y desde ahí se le anuncia prácticamente la restauración, la liberación del pueblo. Y la tercera parte es cuando el pueblo de Israel ya estaba de regreso en la tierra nuevamente en Judea, restaurando prácticamente la ciudad de Jerusalén y restaurando el templo. Es ahí en las tres partes de Isaías. Hay quienes quieren ver a tres personajes, aquí en tres profetas diferentes, aquí en este libro, pero sin embargo cabe mencionar que vamos a tratarlo como tres partes del libro, con tres diferentes mensajes por parte del profeta. Pero aquí cabe mencionar que esta parte que leímos, que dijimos que del capítulo 39 al 55 es la parte segunda del mensaje de Isaías, cuando el pueblo está en Babilonia y Dios prometiéndoles prácticamente la liberación, que van a regresar a Sión. Pero cabe mencionar
Conocemos por el libro de Daniel y conocemos por el libro de Ezequiel, por el profeta Daniel y profeta Ezequiel, que el pueblo de Israel, el pueblo de judío allá en Babilonia, estaban desesperados de alguna manera porque ya el pueblo se sentía abandonado por parte de Dios. Es decir, recordemos que los judíos fueron exiliados por Nabucodonosor. Nabucodonosor llega a Jerusalén, los sitia y lo rodea, y hasta que se rinden y se lleva cautivos a los poderosos. Se lleva la primera deportación en el 597 a.C., la primera deportación. Después, en la segunda deportación por parte de Nabucodonosor, él se lleva la segunda deportación en el año 592 a.C. Lleva la segunda deportación a Babilonia porque el pueblo que estaba ahí, Nabucodonosor dejó rey, un nuevo rey en Jerusalén, y este rey se rebela contra Nabucodonosor y Nabucodonosor nuevamente somete al pueblo y se lleva cautivos a los poderosos del pueblo en el 92. Y en el 587, en la tercera, prácticamente la tercera vez que Nabucodonosor sitia Jerusalén, porque nuevamente se revela el pueblo, y entonces el pueblo de los judíos, de Judea, dicen que ya no más iban a ser esclavos de Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor, como ya estaba harto de los judíos en el sentido de que eran rebeldes a él, no se querían someter a él, y porque eran tributarios prácticamente de Nabucodonosor, y Nabucodonosor lo que hace es destruir Jerusalén y quema la ciudad y destruye el templo. Pero recordemos que se lleva cautivos nuevamente a otro tanto y deja Jerusalén destruida. Pero aquí el punto es que cuando se destruye el templo, los que están en Babilonia prácticamente dicen: Dios nos ha abandonado. Dios nos ha abandonado, porque el judío entendía que en la presencia misma del templo, en el lugar santísimo, cuando estaba prendida la Shekinah, el candelabro de oro que se prendía. Y entonces todo el tiempo que estaba prendido eso, estaba la presencia de Dios ahí. Y la Shekinah prácticamente simbolizaba la presencia eterna de Dios en medio de su pueblo. Pero cuando Nabucodonosor destruye el templo y se lleva todos los utensilios a Babilonia, entre ellos prácticamente el candelabro de oro, se lo lleva a Babilonia. Entonces el candelabro fue apagado y los judíos interpretaron que Dios, Jehová de los ejércitos, los había abandonado. Así lo concibieron en Babilonia, así lo entendían. Y es ahí prácticamente cuando ellos se sentían muertos que Dios, a través del profeta Ezequiel, les profetiza prácticamente con la metáfora o parábola del valle de los huesos secos. Que el valle de los huesos secos que resucitan, que vuelven a la vida. Es como decir, aunque estén muertos, aunque se sientan muertos, aunque estén totalmente calcinados, Dios los regresa a la vida. Es el valle de los huesos secos lo que Dios estaba diciendo para hacerles entender que el pueblo iba a ser nuevamente levantado a la vida, por decirlo así, aunque se sintiera muerto. Y en ese contexto también habla Isaías. En ese mismo contexto habla Isaías, el capítulo 41, el que leímos, habla prácticamente de que, dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, dice así el versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, hasta ahí. Es decir, cuando el pueblo estaba oprimido, ¿cuántas veces no habrán ido ellos a legislar, o no a legislar, más bien a gestionar más bien la liberación con Nabucodonosor? Y Nabucodonosor
negándoles la liberación. Recordemos que Nabucodonosor tomó de los profetas de Israel, algunos de ellos los toma para su servicio. Entre ellos estaba Daniel, para el servicio mismo de Nabucodonosor, y muchos otros funcionarios que iban allá a Babilonia. Nabucodonosor los toma para su servicio. Y cuántas veces ellos no gestionaron para la liberación, y que Nabucodonosor les dio la espalda, se podría decir, o no quiso liberarlos. Cabe mencionar que Nabucodonosor fue un rey opresor, muy opresor Nabucodonosor. Es por eso la gloria de Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, que son una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los jardines colgantes, no había una ciudad tan esplendorosa como Babilonia en aquel tiempo, y más en los tiempos de Nabucodonosor. El libro de Daniel presenta a un Nabucodonosor arrepentido, un Nabucodonosor que sirvió a Dios, un Nabucodonosor que reconoció al Dios Altísimo. Lo vemos ahí en el libro de Daniel. Pero cabe mencionar que en el aspecto histórico, en la perspectiva histórica, Nabucodonosor fue un rey muy, muy opresor, y no les da libertad al pueblo. Y es allí donde Isaías prácticamente dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. El hombre prácticamente busca la solución para su vida, y muchas veces no encuentra solución para su vida por más que busque. En diferentes índoles, en diferentes áreas, la buscamos y no encontramos por ningún lado. Podemos buscarlo en el trabajo, podemos buscarlo en la salud, podemos buscarlo en el dinero, podemos buscarlo en las pertenencias, podemos buscarlo en cualquier cosa, la salida para nuestra vida, y no encontramos la solución para nuestra vida. Por eso dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, haciendo alusión prácticamente al pueblo oprimido, al pueblo desesperado, al pueblo oprimido, al pueblo que estaba pasando por una crisis emocional tremenda. Saberse abandonado por Dios, saberse que ya no eran pueblo, porque como Dios era el que le daba vida al pueblo, y al abandonarlos Dios, el pueblo está muerto. Así se concebían los judíos en Babilonia. Pero también cabe mencionar aquí que además, que cuando el pueblo de Israel, o el pueblo judío, fue llevado en cautiverio a Babilonia, también los judíos concibieron de que el dios Marduk de Babilonia era más poderoso que Jehová de los ejércitos, Dios de ellos. Recordemos que cada pueblo tenía su Dios, cada pueblo tenía su Dios, y cada Dios peleaba las batallas de su pueblo según la concepción de aquel tiempo. Es ahí donde vemos, es que su Dios es Dios de los valles, y nuestro Dios, su Dios es Dios de los montes, nuestro Dios es Dios de los valles. Bajemos ahora y peleemos en el valle y verán que vamos a vencerlos, dicen los sirios en la guerra contra los judíos. Y salen a los valles y vencen nuevamente los judíos, hablando en el contexto de la guerra. Esto lo digo para entender de que la lucha de los pueblos era lucha también de los dioses en el cielo. Era así como se concebían las luchas de los pueblos. Entonces, cuando Judea fue llevado cautivo a Babilonia, los judíos se fueran pensando que Marduk, dios babilónico, era más fuerte que Jehová, Dios de los judíos. Así lo concebían y así lo entendían. Pero cabe mencionar aquí que nosotros conocemos en retrospectiva la historia bíblica de cómo fue, por qué fueron cautivos. Sabemos que fue un aspecto del castigo de Dios, un aspecto de la disciplina prácticamente de Dios para el pueblo, para que el pueblo reconociera a Dios y se volviera a Dios a través de la disciplina que Dios iba a otorgar, dar al pueblo. Entonces, cabe mencionar que en ese momento
que el pueblo estaba buscando la salida a su situación y que no encontraban. Ya algunos se habían acostumbrado a la situación en Babilonia. Incluso cabe mencionar que cuando el pueblo fue liberado por Ciro, que ahorita vamos a hablar al respecto, fue liberado por Ciro, algunos judíos regresaron a Judea, a Jerusalén, a edificar nuevamente la ciudad y a habitar la tierra que Dios les había dado. Pero cabe mencionar que muchos de los judíos se quedaron viviendo en Babilonia. No regresaron, allá se quedaron. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a la situación, se acostumbraron al status quo. Cabe mencionar que eran pocos judíos, contados entre ellos, los que vivían de los que fueron deportados 70 años antes. Fueron contados. Muchos de los judíos, la mayoría, fueron nacidos allá en Babilonia. Entonces, a pesar de que eran judíos, se sentían babilónicos muchos de ellos. Solamente algunos que guardaron la tradición, guardaron las enseñanzas de los ancianos y se sintieron judíos y se sintieron con la esperanza de regresar a la tierra. Ese era el anhelo de ellos, de regresar, pero la mayoría del pueblo se sentía sin esperanza, un pueblo muerto, un pueblo que no tenía ya identidad, se podría decir. ¿Por qué? Porque Dios, según ellos, los había abandonado. Y aquí los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová, dice ahora sí hablando Dios, yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, dice el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque en el momento que el pueblo prácticamente estaba desesperado, estaba angustiado, sin identidad, sabiéndose abandonado, creyéndose abandonado por Dios, Dios sale al encuentro y Dios dice, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Y cuando Él dice el Dios de Israel, yo el Dios de Israel, prácticamente lo que Dios hace es acordarse del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ese pacto mismo que Dios hizo con Abraham, hizo con Isaac, hizo con Jacob, hizo con el pueblo de Israel y hace prácticamente con todo el pueblo de Dios hoy en la actualidad. Cabe mencionar que ese Dios, Él es nuestro Dios. Es un Dios del pacto, es un Dios de su pueblo, es el Dios que ha pactado con Israel, es el Dios que ha pactado con su iglesia y que no nos va a abandonar. Es el Dios que oye nuestro clamor. Fíjense bien, yo Jehová los oiré. Y aquí cabe mencionar que Él escucha nuestro clamor. La gran pregunta, ¿qué tanta desesperación hemos sentido en estos momentos, en estos tiempos de pandemia, de angustia, de desesperación? ¿Qué hemos padecido? ¿Qué angustia hemos padecido? Cabe mencionar que Dios, a pesar de nuestros padecimientos, a pesar de nuestra desesperación, Dios escucha nuestro clamor y no va a quitar su oído atento a nuestras súplicas. Él siempre nos escucha. Aunque hablemos y pareciera ser que Él no nos escucha. Y el domingo pasado hablábamos prácticamente de la fe. Hoy quiero decirles que ese pueblo de Dios, que Dios rescató en Egipto prácticamente, que estuvieron 430 años, 400 esclavos en Egipto y 30 años prácticamente estuvieron ahí como libres, se podría decir. Ese pueblo que estuvo ahí en Egipto clamaba y clamaba y clamaba. Dios escuchaba su clamor, pero Dios esperaba el momento que Él iba a actuar. No en el momento que nosotros digamos, sino en el momento preciso que Dios vaya a hacer las cosas o a accionar. En ese momento es cuando Dios sale a relucir y alivia prácticamente el dolor del pueblo oprimido, del pueblo desesperado, del pueblo prácticamente que está padeciendo opresión emocional en su vida. Esa es la verdad.
Pero también cabe mencionar que ese Dios que nos escucha dice, yo el Dios de Israel no los desampararé. Dios no se olvida de su pueblo. Pueden pasar tiempo de angustia, puede pasar tiempo de desesperación y nosotros podemos estar desesperados. Y cabe mencionar aquí que un pueblo desesperado es un pueblo que ha perdido la esperanza. Y es la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había perdido la esperanza en Babilonia. Estaban allí desesperados. Entonces, aquí el punto es de que Dios se acuerda de que tiene un pacto con su pueblo y nunca se olvida de su pacto y nunca abandona a su pueblo. Es ese Dios que ha pactado, que se vuelve fiel a su pacto. No al pacto de lo que el hombre hace con Dios, sino el pacto que Dios hace con el hombre. En este caso, con su pueblo. Tenemos que entenderlo de esta manera. ¿Y qué dice el pacto? Yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dice así el Dios de la Biblia, el Dios del pacto. Yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y aquí el punto es que Dios no nos pregunta a nosotros si queremos ser su pueblo, solamente Él nos escoge para que seamos su pueblo. Y Él dice, yo voy a ser tu Dios y tú, a quien yo te he escogido, tú vas a ser mi pueblo y nunca te voy a desamparar. Y esa es la verdad, que Dios nunca desampara a su pueblo. Y también dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Y aquí cabe mencionar que Él no nos desampara a pesar de la adversidad, pero también es el Dios que transforma la situación. Es ese Dios que transforma la situación. Ese Dios que prácticamente de la nada hace todo. Ese Dios que ha hecho el pacto con nosotros, que de la tristeza la cambia en baile. Pero también cabe mencionar aquí que dice, también cabe mencionar que tenemos que entender que Dios, al que busca agua, Dios se la da. El versículo 17 dice de esta manera, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Un momento deplorable para la vida del afligido, del menesteroso, que busca el agua y no la encuentra. Pero Dios dice en el versículo 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. O sea, ese Dios que cambia la situación del pueblo, un Dios que cambia la situación del afligido, un Dios que cambia la situación del angustiado, un Dios que cambia la situación del sediento. Es decir, somos sedientos de Dios y Él dice, abriré ríos, abriré fuentes, abriré estanques y abriré manantiales de agua, todo de agua. ¿Para qué? Para que tú y yo vayamos a beber cuando tengamos sed. Esa es la verdad de Dios. Entonces, es Dios que al que busca agua, Él se la da, y punto. Él da sombra al cansado y alimento al hambriento. Por eso dice que a pesar de que, o sea, Él abre las fuentes de aguas, Él abre manantiales, estanques, Él abre ríos, por decirlo así, pero también dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos, cipreses, pinos y bojes. 7 especies de árboles frondosos donde llega el cansado a reposar bajo su sombra. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué estamos nosotros? ¿Por qué estamos angustiados nosotros? ¿Por qué estamos desesperados si Dios es aquel que nos invita prácticamente a cobijarnos en su sombra? Pero también es ese Dios que cambia la situación desértica por una frondosa. Es ese Dios
que en medio de la sequedad da manantiales de agua. Ese Dios que nos invita prácticamente a beber de su agua, a reposar bajo su sombra. Ese Dios que nos invita prácticamente a comer del fruto que Él da. Porque ese pueblo que estaba aprisionado en Babilonia, Dios le invita a caminar, a regresar nuevamente a su tierra. Y Él dice, en el desierto, cuando vayan caminando, yo abriré ríos, fuentes, abriré manantiales para que beban de agua, pero también daré árboles, y también daré árboles frutales, como son los arrayanes y los olivos. Entonces, mis hermanos, Dios se acuerda de su pacto, pero también ese Dios que se acuerda de su pacto, que saca a su pueblo de la situación adversa y lo lleva a una mejor situación. Por lo tanto, Dios hace lo increíble por su pueblo. Es decir, ¿qué cosas no crees tú? ¿Qué cosas no crees? Podemos no creer muchas cosas. A esas cosas, cuando uno no cree algo, se le llama increíble, o sea que no se puede creer. No, eso es increíble, no lo puedo creer, decimos coloquialmente. Entonces, Dios hace cosas increíbles, cosas que el hombre no puede creer que sucedan, Dios las hace y suceden. Esa es la verdad. Entonces, aquí en este pasaje, en este pasaje que leímos, primeramente Dios hace, cuando decimos que Dios hace lo increíble por su pueblo, y lo demuestra con 5 verbos aquí Dios. Y dice así. Primeramente, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Y dice, yo Jehová oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Van 2. No los desampararé. En las alturas abriré ríos. Y habla también de abrir fuentes, abrir demás. Pero también dice, daré en el desierto cedros. Y posteriormente dice, pondré en la soledad cipreses. Son 5 verbos que Dios utiliza para hacer sentir seguro al pueblo de que Él hace las cosas que Él quiere hacer. Y Dios hace las cosas increíbles por su pueblo. Increíbles por su pueblo. Entonces, aquello que tú no creas que Dios lo puede hacer, Dios lo hace por ti y por mí, porque somos sus hijos. Él ha pactado con nosotros y nunca nos va a desamparar. Y eso tenemos que entenderlo perfectamente, que a pesar de la situación que estamos pasando, a pesar de todo, la problemática de salud, económica, laboral y toda la situación que estamos pasando, Dios tiene prácticamente amparo de tu vida. Y Él no te va a abandonar. Y Él hace muchas cosas por ti. Pero también, Dios hace lo increíble por su pueblo para que su pueblo confíe en Él. Lo que Dios quiere de ti y de mí es que confiemos en Él, que no dejemos de confiar en Él, que no nos desesperemos, al contrario, que mantengamos nuestra esperanza en ese Dios que ha pactado contigo y conmigo, que ha pactado con su pueblo. Y para eso, Él ahora da 4 verbos también aquí, como responsabilidad para el hombre. Hay 4 verbos que indican la reacción que Dios espera de nosotros. Y esos son, en el versículo 20, dice, para que vean. O sea, primeramente dice, oiré, abriré, no desampararé, daré y pondré. Dios, en la acción de Dios es lo que hace por su pueblo. Pero Dios espera de nosotros y dice para que vean, conozcan, adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Usa 4 verbos para que nosotros nos responsabilicemos delante de Él y confiemos plenamente en Él y esperemos en Dios. Toda la situación que estamos pasando nunca nos va a abandonar y nosotros, nuestra responsabilidad es decir, Señor, espero en ti. Tú tienes el control de mi vida, tú tienes el control de la situación. Señor, yo solo espero en ti. ¿Qué vas a hacer, Señor? No lo sé. Tú sabes, Señor, lo que tú
vas a hacer. Y eso tenemos que entenderlo tú y yo. Dios espera eso de nosotros. Entonces, el pueblo de Dios tiene que confiar plenamente en Dios, pues es Dios quien hace que tengamos libertad de la opresión. Ese Dios es el que lo hace. No lo podemos hacer tú y yo, ni ningún ser humano. Ok, el ser humano anda buscando por todos lados, buscando de qué manera puede librar la situación que estamos viviendo y qué bueno que la está buscando y está muy bien, va de la mano de Dios todo ello, pero cabe mencionar aquí que al fin y al cabo esto se termina cuando Dios diga que se termina. ¿Cuándo va a descubrir el hombre la situación? Cuando Dios le transfiera prácticamente el conocimiento para que logre el hombre salir de la situación. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos que estar confiando en Dios, que va a haber cosas mejores para nuestra vida, que va a haber cosas mucho más abundantes para nuestra vida. Y cuando decimos mucho más abundantes, hablo de la situación de la sequedad del desierto, a lo frondoso en medio del desierto que Dios trae, a la sequedad del desierto y a las aguas que Dios hace que surjan en el desierto. Por lo tanto, Él nos dará la salida de esta situación. Tenemos que entenderlo. Dios nos va a dar la salida de esta situación. Nadie más lo hará, más que Dios. Él firmó el pacto en Jesucristo. Esa es la firma del pacto de Dios en Jesucristo, a precio de sangre. Prácticamente con la sangre de Jesucristo fue firmado el pacto para que tú y yo tengamos confianza en que Dios prácticamente es el dueño de nuestra vida, el dueño de la situación y el único que puede cambiar nuestra situación. Por lo tanto, esperemos en Dios, confiemos en Dios. Él nos va a traer tiempos mejores para nuestra vida, tiempos de refrigerio, tiempos frondosos para nuestra vida. Solamente eso va de la mano de Dios. Por eso termina diciendo el versículo 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Y qué es lo que hace Dios? La liberación del pueblo. Por tanto, por eso de ahí viene el tema, en medio de la opresión, nuestra esperanza es Dios. Pero también en medio de la opresión, Dios trae la libertad. Y Él es el único que nos da libertad a ti y a mí de esta opresión, de esta angustia, de esta desesperación. Por lo tanto, mis hermanos, nos queda nada más que guardemos nuestra vida en esperanza, porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Él nunca nos va a desamparar. Dios no desamparó a su pueblo, ni nunca lo desamparará. ¿Por qué? Porque es el único que es dueño de nuestra vida. Nosotros no somos dueños de nuestra vida, somos su pueblo. No somos nosotros nuestro mismo pueblo, somos el pueblo de Dios, el que nos tiene en sus manos y nunca nos va a abandonar y nunca nos va a desamparar, aunque nosotros pensemos que así sea, que nos ha desamparado, pero no, Dios no desampara a su pueblo. Dios es el que nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Es ese Dios que siempre está a nuestro lado, caminando en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de la opresión, en medio del exilio, en medio del encierro, en medio de cualquier situación adversa. Dios está con nosotros y su presencia nunca va a dejar de estar con nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, solamente les digo, esperemos en Dios. Oremos. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, nos prometes que vas a estar con nosotros. Solamente nos pides que esperemos en ti, Señor, porque tu mano hace, Señor, que nuestra situación adversa cambie a una situación próspera, Señor, una situación, Señor, donde nosotros, Señor, podamos ser frondosos y podamos, Señor, ser libres en tu nombre, oh Padre Santo. Glorifícate en nuestra vida, Señor, para gloria y honra tuya te lo pedimos. Sé con tu iglesia, Señor. Sé con tu pueblo, oh Padre Santo, que estamos pasando, Señor, momentos difíciles, Señor, por cuestiones de esta pandemia, Señor. Pasamos por momentos difíciles. Muchos, Señor, hermanos han perdido el trabajo. Muchos, Señor, han perdido, Padre Santo, la esperanza. Muchos, Señor, han perdido, Dios bendito,
la alegría, oh Dios bendito. Muchos se encuentran desesperados, Señor, en casa. Pero tú, Señor, nos das la promesa que siempre estarás con nosotros y nunca nos vas a abandonar. Antes bien, Señor, abres, Señor, ríos en las alturas. Abre, Señor, fuentes en los valles. Abres tú, Señor, manantiales en el desierto. Abres tú, Señor, estanques, Señor, para que bebamos agua. Y tú, Señor, haces todo ello, Dios bendito. Pero también, Señor, nosotros queremos estar confiados en ti, porque solamente tú, oh Dios bendito, puedes hacerlo. Solamente tú, Señor, nos traes, oh Dios bendito, ese refrigerio, Señor, en ti, oh Padre Santo. Nos gozamos en ti. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre, y haznos, Señor, entender, oh Dios bendito, que en ti podemos confiar, que en ti, Señor, podemos esperar confiadamente. Para tu gloria y tu honra, Señor, bendice a tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y que la esperanza, el amor y la paz de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros y sus familias, hoy y siempre. Amén.